Edilson Fernando Salazar Monroy, candidato a doctor en Ciencias de la Tierra, magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado en diversas áreas de la sismología. En el ámbito universitario se ha desempeñado como profesor de la asignatura en las carreras de Ciencias de la Tierra, Geología, Ingeniería Geofísica y Matemáticas Aplicadas, en las Facultades de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro. Buenas tardes, mi nombre es Edison Fernando Salazar Monroy, yo soy licenciado en Física, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tengo una maestría en Ciencias de la Tierra con mención en Sismología por la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. Actualmente curso un doctorado en Ciencias de la Tierra igual, con mención en Sismología e Ingeniería Sísmica, en el Instituto de Ingeniería también de la UNAM. Resido acá en Ciudad de México y el día de hoy les vengo a dar a conocer una pequeña charla sobre las labores, más bien un planteamiento sobre la labor del científico, específicamente sobre lo que significa ser científico. Como les decía anteriormente, yo soy sismólogo. La sismología, bueno, el sismólogo se atañe o se refiere al estudioso de los terremotos o terremotólogos, como nos dicen. La sismología es una rama de la física aplicada o de las ciencias de la Tierra, la cual se encarga desde el estudio de los terremotos en general, desde su génesis, la propagación de las ondas y la interacción en superficie, y teniendo en cuenta todos los posibles efectos que estas generan. En este caso, para el inicio de la charla, traigo a colación a uno de los físicos más brillantes del siglo pasado, quien fue Albert Einstein. Albert Einstein fue un físico teórico, mejor conocido por su premio Nobel sobre el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y el generador de la teoría especial de la relatividad, que posteriormente desencadenó el crecimiento acelerado de una de las ramas de la física, mejor conocida como cosmología. Quisiera empezar con una de sus frases, la cual han tomado diversos físicos a lo largo del mundo en sus clases iniciales de física. Lo importante es nunca dejar de cuestionarse. La vida del científico se basa en eso, en preguntas, en dudas más que resultados, en dudas más que en respuestas. Esta charla está dividida en 5 componentes principales. Primero, explicar qué entendemos por ciencia. Posteriormente, explicar para qué sirve o cuál es el fundamento o la razón de ser de este conocimiento científico. Explicar algunas de sus disciplinas o ramas, a grosso modo. Darles a entender si todos realmente tenemos la madera para llegar a ser científicos o cuáles son las características más relevantes de estos personajes a grandes rasgos. ¿Qué entendemos por método científico y si realmente aplica para la ciencia actual? Y por último, responder esta interrogante con el cual el título de la charla, acerca de qué significa ser científico. A continuación quisiera hacer un disclaimer acerca de la charla. Lo que voy a decir a continuación constituye una mera apreciación personal, de la cual yo, Fernando Salazar, he podido ir recopilando desde mi experiencia de la universidad, en el posgrado y a lo largo de mi posgrado, y también como mis procesos de enseñanza. Yo he sido profesor en las áreas de ingeniería y en todos los niveles escolares, desde primaria, bachillerato y también a nivel de posgrado. He podido recopilar algunas de las versiones de tanto de científicos básicos, de físicos, químicos, biólogos, geólogos o ingenieros o matemáticos. Entonces, he tratado de recopilar algunas de las visiones y algunas de las, a grosso modo, todo lo que podemos ver en estos puntos. Y pues hace referencia básicamente a eso, a mi experiencia y a un punto de vista personal del servidor. Ahora bien, ¿qué es ciencia? Todos nosotros nos hemos enfrentado, reconocemos algunas de las imágenes, si no bien todas, algunas de estas que tenemos a continuación. Y alguna de estas resalta la importancia de algunos de los rasgos principales de la ciencia. Primero, desde su divulgación, el cual si bien hace referencia a uno de los elementos más importantes porque necesitamos difundir para asimismo captar atención y posteriormente que la gente se interese por el ámbito científico. Uno de los primeros programas con el cual yo me vinculé con la ciencia fue Naturalia, alrededor del año 1996-97, que lo pasaban los domingos muy temprano. Me parecía un programa fantástico y narraba la historia de algunos de los problemas ambientales o de características muy peculiares de fauna y flora de nuestro país, y lo cual era muy interesante. Y la señora Gloria Valencia de Castaño nos narraba alguna de las historias de algún animal, de algún reptil, y pues eso enlazaba.
y de cierta forma despertó en mí un conocimiento, bueno, las ganas de saber más sobre los animales. Posteriormente, el profesor Yarumo, el cual era un programa fenomenal y me gustaba mucho, narraba historias de problemas ambientales, no necesariamente sobre animales, pero sí de problemas ambientales, algunos enfocados al agro, otros a la conservación, pero que era bastante importante porque básicamente atañe a este fenómeno, bueno, a un problema socialmente relevante. Posteriormente llegó Sabu Mafu, por el cual me enteré de muchas cosas que tenían que ver con geografía, y una de las más relevantes creo que fue el que no sabía que Madagascar era una isla gigante y que le pertenecía al continente africano y que ahí vivían los lémures y que los lémures eran especies en condición de extinción y pues que esta gente se encargaba a través del lémur de explicar toda la problemática también de los animales, eh, catástrofes ambientales y algunos fenómenos específicos de la ciencia. Algunos un poco más sacados de la realidad y de cierta forma un poco más adversa, como Rick y Morty y Breaking Bad, que se ciñen básicamente a la física o a la química y nos dan a entender ciertas características de los científicos un poco llevado al extremo y un poco más hollywoodense, ¿no? Para entretener. Lisa Simpson, que es una de las chicas un poco introvertidas, con una capacidad excepcional para los estudios y que siempre saca buenas notas y que es la mejor de su clase y que siempre va en todo lo que sea ciencia, va al top, compitiendo con algunas personas como Marty, que estaba en el curso de Bart, ¿no? Y pues Jimmy Neutron, el cual es una persona súper dotada y que tiene una inteligencia abismal con relación a sus compañeros, y tiene su perro, y con su perro descubre muchísimas cosas del universo y tiene máquinas en un ambiente un poco futurista. Algunas, si bien no todos están en la misma escala temporal o en la misma línea de tiempo, sí son fenómenos consecutivos y tienen algunas características relevantes, más no son el común denominador de los científicos. Vamos a ver por qué. En la labor del científico, antes de llegar a definir lo que es ciencia, tenemos diferentes estereotipos los cuales nos han mostrado la televisión y de cierta forma eh, las películas, los documentales. Número uno, que cualquier científico necesita un microscopio y que todos los experimentos que haga siempre salen a la primera. Es decir, que sea cual sea el muestreo, todo va a salir rapidísimo y que no importa el problema, no importa qué tan difícil sea, así se abrir un hueco para ir al núcleo de la Tierra, se puede hacer y todo sucede o en Los Ángeles o o en Nueva York o en Inglaterra o en París y se acaba el mundo si no pasa ahí. O que básicamente siempre hay un tubito de ensayo mágico que vuelve a alguien muy especial por una sustancia y que interactúa con su cadena de ADN, la cual es maravillosa y se ve de manera cíclica y de la cual podemos ver absolutamente todas las proteínas, en fin, y la podemos ver en esa escala maravillosa. Y que los científicos, las personas más brillantes o los que dirigen ese laboratorio, son personas aisladas socialmente y muy, muy torpes para relacionarse con las personas. Y que por lo general siempre tienen unas entradas prominentes, tienen el pelo largo y son hipiosos o tratan a las personas mal y tienen un comportamiento bastante raro. Y obviamente siempre hay una nota, hay un portapapeles en el cual se anota absolutamente todo. No hay cuadernos de laboratorio, no hay bitácoras, y que obviamente esto tal vez es un poco debatible y no estaría muy de acuerdo, pero que las personas, las chicas sobre todo, las que hacen el laboratorio, son supermodelos. Entonces nos venden esta estética de si bien somos superpoderosos cuando nos ponemos las batas, llega este poder súper especial y nos volvemos las personas más competentes en nuestra disciplina de estudio específica. Ah, y la ciencia siempre está ligada con dinero. Es decir, que la persona que hace ciencia es porque es una persona sumamente prestante y tiene muchísimo dinero. O viene de una familia muy, muy rica, la cual le ha permitido escalar y estudiar en las mejores universidades del mundo. Ellos no necesitaron becas y siempre fueron personas con un margen económico bastante, bastante diferente a los demás. Estereotipo, podría decir que sí y no. Porque si bien sí necesitamos un microscopio para hacer análisis, diferentes tipos de microscopios a diferentes escalas para ver diferentes fenómenos, no siempre los laboratorios salen a la primera, no hay tubitos mágicos que nos transformen en superhéroes. Sí tenemos que utilizar elementos de seguridad, es decir, que siempre tenemos que utilizar guantes, caretas, tenemos que utilizar bata para protegernos de las sustancias o trajes especiales si estamos en laboratorios de química o haciendo laboratorios de física nuclear, o estamos en reactores o algún tipo de, o podemos ser vulnerables a algún tipo de sustancia. No siempre nuestros jefes de laboratorio son personas muy hostiles. Por el contrario, yo creo que hay personas, como todo el mundo, con una capacidad de transmitir conocimiento excepcional
y no necesariamente tomamos notas en hojas de blog. Tenemos cuadernos, computadores, o muchas veces las notas las toma un computador y nosotros solamente nos encargamos de observar y darnos cuenta de que el computador o la máquina o el instrumento está tomando las cosas bien. Y sí, hay tanto mujeres bonitas como hombres bonitos, como gente altamente capacitada. Sin embargo, nosotros estamos en la ciencia no para brillar por nuestro aspecto, sino por nuestro intelecto. Y eso también suele ser un estereotipo. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, no sé, hay alguna pelea entre ciencia y belleza, lo cual es bastante ilógico, la verdad. Podría decir o podría resumir que, teniendo en cuenta esto, los científicos somos personas terrenales, personas comunes y corrientes, que tenemos o que decidimos tomar la ciencia como un estilo de vida. Es decir, que somos personas con las cuales tenemos un interés común por saber un fenómeno en específico o una disciplina de estudio específico y a lo largo de ese trayecto tomamos interés por un fenómeno particular. Y a partir de eso, pues nos esforzamos por aprender y no todo el camino es muy horizontal, es decir, que todo el camino sea fácil. Somos personas con falencias, somos personas a las cuales no se nos facilita todo y dentro de esos me incluyo. Un caso personal, en mi caso, bueno, yo estudié licenciatura en física de profesión y a mí no me gustaba la física en el colegio, por el contrario. Yo tenía un profesor el cual distaba de ser un ejemplo a seguir y por el cual no estudié licenciatura en física. Yo estudié física porque me parecía muy compleja y tenía la necesidad de saber, porque de las ciencias básicas era la que más se me hacía compleja y aunque siempre me identifiqué con Dexter y quería estudiar química o biología, la ciencia me generaba un dolor de cabeza continuo, porque no se me hacía sencilla, porque los ejercicios me parecían complejos y porque sentía que era una manera muy particular de ver los fenómenos que pasaban a mi alrededor y lo cual me intrigaba. Recuerdo claramente que uno de mis profesores nos hacía una reflexión acerca de que las profesiones, así como los estilos de vida, entre más complejos, nos retaban intelectualmente a seguirnos construyendo y a seguirnos reinventando conforme evolucionaba, conforme seguíamos en ese camino. Es decir, que si elegíamos como opción de vida algo muy sencillo, nos aburriríamos. Entonces, eso me quedó sonando desde mucho tiempo y dije, ah, este señor tiene razón. Tal vez en ese momento donde uno tiene que dar clic para elegir el formulario de la universidad, en lugar de escoger biología, química, matemáticas, electrónica o geología, elegí física como opción. Y ya dejé a mi amigo Dexter, el cual fue uno de los primeros acercamientos que yo tuve a la ciencia, de lado. Otro comentario de forma anecdótica, no es mía, pero sí es de la persona con la que inicié la charla, de Albert Einstein. Él no fue un estudiante brillante, no fue una persona de sacar notas y siempre estar en los mejores de la lista. Por el contrario, fue una persona con muchísimas deficiencias, sobre todo en el ámbito de humanidades. Entonces, los científicos no solamente somos personas las cuales somos buenísimas para todo. Todas las personas tenemos inteligencias enfocadas a ciertos rasgos de conocimiento. Algunas personas son socialmente muy buenas, pero carecen de pensamiento cuantitativo y es algo que se tiene que cultivar. Es decir, que si hay interés, podemos ser buenos en lo que nosotros querramos. Ahora bien, lo que atañe a la ciencia, bueno, básicamente lo podemos resumir en tres categorías principales. La primera es el estudio sistemático del mundo, es decir, que podemos analizar desde su estructura a diferentes escalas, desde escala muy pequeña hasta escala muy grande, y ver sus posibles interacciones y analizar su comportamiento en términos de toda la interacción y de todo lo que nos rodea. Posteriormente, podemos decir que es un cuerpo de significado, es decir, algo que vamos generando de manera continua, que vamos renovando de algo que alguien ya hizo y nosotros retomamos y mejoramos, y así posteriormente vamos generando mayor conocimiento conforme a lo que vamos postulando. Y tiene que ser reproducible, es decir, que cualquier persona que quiera decir que va de A a B, teniendo en cuenta lo que dijo fulanito, debe ser capaz de hacerlo. Y eso está, de cierta forma, validado por un órgano colegiado. Es decir, una sociedad de físicos, de químicos, de biólogos, de electromagnetólogos, de fisicoquímicos, de biólogos marinos, que se encarga de decir si lo que dice una persona, determinada persona, es verdad o es falso y si sirve o no. Es decir, que también la ciencia es un proceso en el cual nosotros vamos adquiriendo conocimiento de manera constante como individuo y lo vamos transmitiendo. Y pues básicamente tenemos una serie de pasos, no de cierta forma son iguales para todas las disciplinas, pero tenemos una estrategia de verificación y de reproducción. Podemos decir
que también la ciencia es un proceso de aprendizaje que se relaciona con algún tema y atañe a tres pasos principales: el observar, el describir y el experimentar, y no necesariamente hace referencia a personas que hayan estudiado, sino personas que, o que tengan altos niveles de estudios, sino personas que utilizan sus sentidos y a través de un empirismo, es decir, de un conocimiento empírico, el cual involucra otro tipo de procesos, pueden encontrar respuestas a lo que ellos ven o a lo que ellos perciben. Y posteriormente, también hace referencia a la curiosidad y un pensamiento acerca del funcionamiento del mundo y de cómo se comporta. Es decir, de atreverse a pensar en términos de proponer ideas y teorías a través de las cuales nosotros podamos defender lo que nosotros vemos o lo que creemos que reproduce esos hechos. ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia puede entenderse como, de cierta manera, como de una manera muy, ¿cómo lo podríamos decir? De una manera muy idealista, como una forma de descubrir el conocimiento o de tratar de dilucidar, es decir, de descubrir cómo funciona la naturaleza y de cierta forma analizar el porqué de las cosas, planteando una respuesta lógica, es decir, que hacemos referencia a algo que tiene una estructura como tal y podemos llegar a plantear una serie de preguntas y unas respuestas a esas preguntas acerca de una conducta de entrada básica: el cómo, el por qué, el para qué y el cuánto. Y a través de eso reproducir una serie de datos a través de experimentos que pueden ser llevados a cabo en laboratorio o pueden ser experimentos mentales. También es una nueva forma de generar conocimiento a diferentes escalas, puede ser abstracto, complicado o cierta forma un misterio que posteriormente será validado. Vuelvo al ejemplo de la teoría de la relatividad especial. Hoy día, inclusive hoy 30 o 31 de agosto del 2020, se sigue generando conocimiento sobre la teoría de relatividad o inclusive sobre los descubrimientos de Newton o de Galileo. Y seguimos replanteando esas teorías que en cierta forma han sido misteriosas o nos han generado dolores de cabeza o paradigmas y que relacionan íntimamente la naturaleza del ser humano, desde su génesis hasta hoy día. Y pueden también, en este caso, aunque esto puede ser algún pecado para algunos científicos puristas, responder a algún problema práctico. Algo que traigo a colación: la rueda. Podemos ver cómo desde su creación ha ido evolucionando hasta tener mecanismos autónomos que pueden tener pilotajes a través de sistemas remotos y ha evolucionado hasta sistemas automáticos y permitirnos establecer medios de comunicación, transporte y de trabajo. Disciplinas. Podemos hablar de disciplinas o ramas y esto es un ambiente un poco moderno. De cierta forma, de manera tradicional, cuando se hablaba de ciencia, se hablan de tres disciplinas básicas. Una que responde a los orígenes de la vida o al análisis de los organismos vivos o la biología, otro que hace referencia a la composición y otro que hace referencia a la interacción que hay entre materia y energía, o lo que conocemos como física. Sin embargo, este tipo de disciplinas se han dado cuenta que pues, es un poco más amplio y hay un espectro de posibilidades que podemos tener entre esto que conocemos como ciencia. Podemos enclaustrarlas, unas dentro de las ciencias naturales, entre las cuales cabe la física, la química, la biología, las ciencias de la Tierra y del espacio; las ciencias sociales, es decir, analizar todos los comportamientos y las interacciones que tienen las personas, el individuo y todos sus comportamientos a diferentes escalas. Otro, que pueden ser las ciencias aplicadas, es decir, cada una de las disciplinas, tanto de las ciencias naturales o de las sociales, que se encargan a resolver problemas prácticos o a aplicar el conocimiento básico que producen las anteriores a problemas de la sociedad. Y por último, las ciencias formales, los cuales podría decirse que es la lógica y la matemática. En este caso, la matemática es el lenguaje que nosotros utilizamos, en cierta forma, los científicos, para darnos a conocer y de cierta forma postular nuestro conocimiento. Un físico, de cierta forma, tiene que ser una persona diestra en matemática, es decir, una persona que tiene un conocimiento amplio y que maneja los postulados y de cierta forma no al nivel purista de un matemático puro, pero sí utiliza la matemática como una herramienta tanto de desarrollo en teoría como a nivel profesional. Y por último, cada una de estas puede tener diferentes combinaciones, es decir, que dentro de la física aplicada podemos tener físico, químico, biólogo, termonuclear o geofísico químico. En este caso hay, por ejemplo, biogeoquímicos,
personas que se encargan de analizar organismos fósiles y sus interacciones químicas con análisis petrolífero, podría ser, geofísicos ambientales, que se dedican a determinar niveles de contaminantes en agua para hacer análisis de prospección, eh, geofísicos nucleares, físicos que se encargan de analizar elementos radioactivos para hacer sondeos petroleros, en fin, diferentes mezclas y combinaciones, tamaños, colores y sabores. En este caso podemos hablar de la sismología, como los decía, podemos tener una mezcla entre la física, la geología, las matemáticas y posteriormente la geofísica, en un físico químico que puede ser físico o químico y que posteriormente se va a adentrar y puede entrarse en tanto en física de materiales, como en física de la materia condensada, como en ingeniería de procesos, en procesos de calor, y tiene una mezcla que ya va conforme a los intereses en común. Y por último, creería yo que dentro de estas disciplinas obedecen a un fenómeno, bueno, no a un fenómeno como tal, sino ya una interacción muchísimo más marcada y es a lo cual la ciencia actual le apunta y es a la interdisciplinariedad. Es decir, la época de los grandes descubrimientos ya pasó. Hoy día nos damos cuenta de los premios Nobel en todas las ramas que van muchísimo más allá. Es decir, no tenemos un químico puro que hace investigación en química básica, sino tenemos un químico puro que se apoya en una persona que sabe de computadores, una persona que sabe escribir, una persona que sabe de noticias, una persona que sabe de matemáticas, de un físico puro, de una bióloga. Es decir, es una construcción de conocimiento interdisciplinar. Es decir, que una persona que trabaja en un tema específico necesita de varios colegas, los cuales le ayudan a resolver el mismo problema desde sus diferentes áreas. Y por eso llamo en este caso el trabajo conjunto y de cierta forma, como el avatar, la unión hace la fuerza. Todos tenemos un problema común, el cual queremos resolver, pero necesitamos de conocimientos específicos en cada una de las ramas para que los podamos resolver. Algo que puede generar bastante controversia es el método científico, es decir, la receta o la receta mágica que nos permite hacer ciencia. Déjenme decirles, queridos estudiantes y queridos colegas, que desde mi forma de ver no es algo que aplique. ¿Por qué? Porque la ciencia que aplique. ¿Por qué? Porque la ciencia no resuelve o no se atañe un fenómeno a una serie de pasos, es decir, no siempre es de A a B. Podemos tenerlo, en este caso podemos decir que si bien la ciencia o el conocimiento se construye se construye en conjunto o a través de una serie de debates o arbitrajes, es decir, defendiendo nuestras hipótesis, no siempre nos vamos a la observación, posteriormente al cuestionamiento, posteriormente a establecer una hipótesis, hacer análisis predictivos o hacer mediciones y por último probar nuestras predicciones. Esto no es del todo cierto. Nos damos cuenta que en este caso, podemos tener los pasos intercalados, es decir, podemos pasar desde el último al tercero, del tercero al primero, del primero al cuarto y del cuarto al segundo. Es un esquema bastante desordenado y el cual no aplica en sí para la ciencia, pero es algo fundamental como un acercamiento inicial para la actividad científica, es decir, que es algo que se tiene que enseñar para que la gente tenga una estructura lógica de cómo funcionan las cosas. Es decir, que los niños, en este caso, deben, pues, de cierta forma, plantearse o saber cómo observar un fenómeno, cómo llegar a cuestionarse, cómo plantearse preguntas, posteriormente aprender a hacer mediciones tanto en el laboratorio desde diferentes ramas, aprender a manejar sustancias, aprender a analizar organismos vivos, aprender a hacer mediciones en laboratorio con su celular, en fin, con diferentes tipos de mediciones y así posteriormente ir implementando o debatiendo diferentes tipos de teorías. Y asimismo, que ellos puedan tener como opción profesional el hecho de, pues, de alguna disciplina científica. Y me gustaría recalcar que si bien funciona bien en un mundo ideal, donde podemos decir, ok, queremos analizar, no sé, caída libre. Podemos hacer una grabación, podemos observar cómo caen los cuerpos, como si yo lanzo una pelota de masa X y un balón de masa Y, van a caer, cómo puedo deducir la gravedad y que no siempre los valores van a ser muy aproximados, pero que posiblemente por arte de magia se den. ¡Pum! Vamos a llegar a generar un análisis de la constante G en un experimento de caída libre. Puede ser un buen experimento para explicar la teoría o un fenómeno específico, pero nos vamos a dar cuenta que cuando queremos analizar a detalle, este tipo de cosas no siempre funcionan bien.
pero constituyen un buen acercamiento hacia lo que queremos nosotros dar a conocer. La ciencia también nos plantea retos, como les decía anteriormente, el hecho de que nos estemos renovando y nos estemos planteando preguntas de manera constante sobre el funcionamiento o sobre algún fenómeno en específico, nos da retos. Bueno, en este caso nos da, si bien podría decirse que trabajo a todos los científicos o a las personas que se dedican a esto, también, bueno, son trabajos de una manera articulada que atañen a problemas socialmente muy importantes. No solamente sociales, sino también económico y humanos. Uno de estos, pues, la COVID-19, que es lo que estamos enfrentando, ¿no? Vemos una industria farmacéutica que necesita de un trabajo muy, muy grande, interdisciplinar, para poder llegar a generar vacunas. Y no solamente contra esta, sino contra otras enfermedades. Podemos tener brotes de influencia u otras enfermedades tropicales que pueden llegar a ser, no sé si al nivel porque no es mi campo, pero sí pueden ser bastante importantes. Otro, y el cual nos hemos encargado tal vez de aminorar, dependiendo de los gobiernos, es el hambre y los recursos naturales. Tenemos que hacer más con menos. Es decir, tenemos que alimentar más bocas con menos recursos y tenemos que migrar hacia la sustentabilidad y hacia una economía ambientalmente responsable. El problema es que dependemos de otro tipo de cosas para que se tengan ese tipo de mecanismos. Otro es el calentamiento global y tenemos que básicamente ceñirnos a las relaciones que tenemos entre el ser humano y el medio ambiente para así poder llegar a generar esta forma de estabilidad y que aunque seamos muchos, esta relación de cierta forma pues no dañe y no tengamos lo poco o mucho que tenemos en este momento. Y otro que atañe básicamente a mi profesión o a todos los que nos dedicamos a esto son los desastres naturales, donde pues la Tierra va a seguir funcionando con o sin nosotros. Entonces tenemos que aprender a vivir con este tipo de fenómenos y más bien, en lugar de esforzarnos por decir que no van a pasar, saber cómo responder y cómo minimizar la pérdida de vidas humanas ante este tipo de fenómenos. Por último, me gustaría responder a la pregunta que les planteé en un principio. ¿Qué significa ser científico? Interpretar cosas locas y ser un super genio y ser un brillante en matemáticas, tener excelentes calificaciones, ser el más brillante de la clase y ser el más engreído. Creo que no. En este caso yo creo que cualquier persona puede ser científica, solamente necesita de disciplina, ganas, interés y de cierta forma no dejarse desmotivar ante las adversidades. Pensar escépticamente sobre el funcionamiento del universo, es decir, que vivan una renovación constante sobre algún fenómeno de interés, ya sea desde alguna de las ramas o de las disciplinas de la ciencia. Vivir en continuo aprendizaje, es decir, una persona que decida tener, se renueve constantemente aprendiendo, no solamente de su disciplina de estudio, sino se cultive en un ambiente de aprendizaje, se reinvente y de cierta forma tenga una mentalidad abierta a aprender de diferentes disciplinas y a no casarse con teorías, sino aprender de todo y a generar un conocimiento constante, que esté dispuesta a enseñar, porque en este caso, a lo largo de las ciencias, la enseñanza va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar de manera constante. Aquella persona que se dedica a la ciencia va a tener estudiantes en todos los niveles, desde carreras, licenciatura, posgrado y estudiantes de doctorado. Afrontar esta guerra contra la ignorancia desde diferentes frentes, es decir, tener aliados. Recuerden, la unión hace la fuerza. Y también pensar en un bien común. Esto es algo que viene muy, de cierta forma, inmerso en cualquier profesión, pero yo siento que se ha dejado un poco de lado hoy por hoy. Y tenemos científicos tomando decisiones altamente importantes para el país, pero con una ética profesional un poco discutible. Y pues siendo consciente de la responsabilidad que llevan nuestras decisiones y nuestros descubrimientos, que siempre estén enfocados en el bien común y pues en nada malo, ¿no? Algunos de estos ejemplos adversos o de malos en los cuales se han llegado a tomar malas decisiones, pues la carrera bélica de la bomba atómica, el análisis de la clonación, lo cual lleva, clonación, lo cual tuvimos hace 2 años un problema en China por que no se cumplen los protocolos de bioética. Otro que tiene que ver con la extracción de hidrocarburos y que relaciona básicamente las ciencias de la Tierra, el llegar a generar extracción de petróleo en un volumen muy grande, pero con daños ambientales muy, muy fuertes. Otro, las telecomunicaciones, llegar a invadir la privacidad y dañar a un montón de personas simplemente por el hecho de sacar datos y vender datos.
Por último, me quisiera despedir dándoles a conocer algunos de los científicos más brillantes desde mis áreas de aprendizaje y los cuales me han marcado a lo largo de mi vida y por los cuales yo creería que los invito a que sepan un poco más de su vida. Uno es Michael Faraday, que si bien fue un experimentador empírico, llegó a ser uno de los físicos experimentales más brillantes de su época. El sismólogo Hiro Kanamori, papá de la sismología, y un científico brillante del Instituto Tecnológico de California. Richard Feynman, el cual es un científico atípico, porque fue un físico teórico brillante, pero también un buen profesor, y el cual pues fue papá de la mecánica cuántica y de la mecánica cuántica relativista. Alexander Fleming, descubridor de la penicilina y premio Nobel de Medicina. Carl Sagan, divulgador de la ciencia, físico teórico, cosmólogo. Y una de las mujeres más brillantes, y yo diría que si bien es una mujer, wow, Marie Curie, mamá de la física nuclear y eh, la única mujer a la fecha capaz de tener un premio Nobel en dos disciplinas diferentes, en física y en química. Una mujer que merece todo el reconocimiento y pues que no solamente se procura, bueno, si bien tuvo un contexto histórico un poco diferente al de nosotros, se, eh, se enfocó en generar conocimiento para el bien común. En este caso, pues desde las radiografías, desde las primeras imágenes por rayos X y infinidad de descubrimientos. Por último, quisiera decirle que la ciencia es un paquete completo de dudas acerca del conocimiento, es decir, que vamos a generar un montón de preguntas y a ver hasta dónde llegamos. De cierta forma no tiene fin. Cada descubrimiento nos genera muchísimas más preguntas, es decir, vivimos en un bucle, generando, 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 y pues de cierta forma de misterios que no siempre son explicados y que podrían ser. Por lo tanto, cualquier interesado o cualquier interesada es bienvenido a ser detective y unirse en esta aventura contra el conocimiento, del conocimiento, perdón. Por último, decirles que es un estilo de vida que es muy adictiva y es muy entretenida. No siempre es tan bonita, no siempre estamos con una sonrisa, pero nos esforzamos por estarlo. Podemos estar estresados, pero siempre con el poder y la decisión de querer hacer lo mejor de nosotros y estar siempre, eh, pues, haciendo lo mejor que nosotros pongamos. Y entre más se sabe, más se ignora. Podemos ver caminos muy grandes, desde descubrimientos muy pequeños a cosas totalmente abismales. Un número uno es la estructura del ADN y el cual ha generado un avance muy, muy grande en las ciencias genómicas. Hoy ya tenemos medicina especializada, desde conocer una cadena de proteínas hasta analizar patrones cancerígenos, análisis de la medicina, en la química, en la física, el análisis del ADN y de saber cómo estamos muy, muy, muy por dentro, ¿no? Y analizar tratamientos contra el cáncer, en fin. El otro conocimiento, otro descubrimiento muy importante fue el transistor, el cual pues es el papá de la electrónica como tal, como la conocemos y de los desarrollos tecnológicos, la radiación con Marie Curie, mamá de la física nuclear y con la cual hemos tenido hasta disciplinas médicas, inclusión de la física en la medicina, de la fisicoquímica nuclear y pues la naturaleza de la luz, cual hola, hoy tenemos satélites, tenemos celulares, podemos comunicarnos en diferentes lugares del mundo de manera simultánea y pues ya, en este caso espero haya sido de su agrado y espero les haya gustado. Chao.